It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias por invitarme. Y a Lorenzo Bernardo de Quirós, presidente de la consultora Free Market Corporative Intelligence. Bienvenido, Lorenzo. Muchas gracias, Jordi. Encantado de estar con vosotros. Igualmente. Y con el maestro Lacalle. Por supuesto. Oye, pues empezamos, si queréis, por la previsión del Banco de España. El informe de perspectivas, ¿no? Acaba de publicarse. Es un análisis muy en profundidad que habla de muchas cosas. A mí me ha llamado un poco la atención que hay muchos epígrafes, todos positivos, que me imagino que, hombre, hay cosas que mejorar también, ¿no? Pero bueno, prevén una mejora del crecimiento este año y el que viene, y la cuestión de la inversión pues la resaltan, que está frenada, ¿no? ¿A vosotros qué os ha llamado más la atención de este informe? Daniel, por ejemplo, así que empezamos por ti. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que el Banco de España certifica el estancamiento del Producto Interior Bruto per cápita de España, ¿no? Y el hecho de que estima que la inversión no va a recuperar los niveles previos a la pandemia en términos reales hasta dentro de un tiempo. Entonces yo creo que, bueno, pues son factores que vuelvan a demostrar que el crecimiento económico está acogido con pinzas y que viene dopado por un aumento del gasto público que ellos continúan viendo al alza, y un aumento también de la deuda, claro. Uh-huh. Lorenzo, ¿tú qué te ha llamado la atención especialmente? Bueno, el informe del banco, aparte de los titulares triunfalistas que se han manejado por la prensa y sus paladines oficiales, lo que demuestra claramente es la enorme fragilidad de la economía española. Una economía sostenida sobre arenas movedizas y con un crecimiento absolutamente insostenible, basado en el crecimiento del gasto público, que en efecto, como apuntaba Daniel muy bien, se mantiene, en un crecimiento de la población procedente fundamentalmente de la inmigración, que se traduce en aumento del PIB, pero como no va acompañada de aumento de productividad, se ve acompañada de una estancamiento-contracción del PIB per cápita español, y porque lo apunta claramente el banco, por lo que ha sido un crecimiento de las exportaciones de servicios turísticos que han tomado techo y solo tienen recorrido a la baja. Entonces es la gloria, entre comillas, del Estado sobre la miseria de la población, que se refleja básicamente en el estancamiento con crecimiento de la inversión privada y en un consumo que, aunque el banco dice que las mejores expectativas laborales y demás van a contribuir a aumentar el consumo privado, eso no se ve acompañado de momento por la realidad. Tasa de ahorro de las familias en niveles altísimos, que es un ahorro precaución, y luego un crecimiento de la población inmigrante que tiene una capacidad de gasto menor. Con lo cual, esperando, como siempre, a Godot. Es decir, esto está mal, las cifras no reflejan lo que es la salud real de la economía española, y antes o después tendremos un aterrizaje forzoso. Daniel, ¿tú cómo ves se habló bastante tanto de la inversión y el consumo, ¿no? Son dos capítulos básicos, ¿no? Se habla de la paralización de la inversión. Estos dos aspectos, ¿cómo los ves y qué ves que está frenando? Bueno, también hay una cuestión de inseguridad jurídica, seguramente. No sé, ¿cómo ves que podría recuperarse en España, o qué habría que hacer, o qué se está haciendo bien o mal en este capítulo? Es curioso porque, fíjate, hoy justamente estaba viendo un titular de Manuel de la Rocha en una charla que ha dado, en el que decía que España es un lugar ideal para la inversión.
Y lo que estamos viendo es, en realidad, que es uno de los países en los que la inversión está en una situación más negativa, porque la inmensa mayoría de los sectores están invirtiendo por debajo de su depreciación, pero es que llevamos con la inversión estancada en términos reales desde hace 5 años ya, y además nos vamos a encontrar con otro año en el que la inversión extranjera pues no solamente continúa muy por debajo, sino que probablemente también, excepto por pequeños repuntes en el sector inmobiliario, pues siga cayendo, ¿no? Uh-huh. Lorenzo, por el lado del consumo, bueno, comentabas alguna cosa ahora, pero o sea, desde luego el Banco de España mostraba sus ciertas dudas de que pudiera recuperarse con vigor. Es que el consumo privado no puede recuperarse con vigor. Claro. Es decir, hay claramente una erosión de las expectativas de las rentas familiares, y hay una expectativa también de que obviamente las condiciones laborales no mejoran, porque tenemos un escenario laboral en el que obviamente no se producen ganancias de productividad. En ese sentido, se van a producir dos factores. Uno, la gente decide consumir en función no solo de lo que tiene ahora, de su renta disponible, sino lo que se llama su renta permanente, que son sus expectativas de aumentar su riqueza en el medio plazo. Y no existen esas expectativas en España, con una fiscalidad absolutamente desorbitada que pesa sobre las clases medias de este país, que son el grueso de la población, con un crecimiento de la productividad muy bajo, por no decir prácticamente negativo, que lo que hace es imposible subir los salarios sin generar efectos negativos, con lo cual el crecimiento del consumo privado está puesto en muchos interrogantes. Sí puede crecer el consumo privado, digamos, alimentado en un segmento de la población por las transferencias públicas, pero eso es insano y no obedece a lo que son los fundamentos reales. España tiene una inversión absolutamente paralizada debido a un entorno lesivo para la actividad empresarial, y tiene un consumo, por lo tanto, paralizado, porque la inversión al final es el elemento que hace posible elevar la productividad y el nivel de vida de los trabajadores. Con lo cual estamos en una economía que depende fundamental y exclusivamente sobre el Estado. Daniel, la cuestión se está en medio de este contexto que estamos comentando, se está hablando, pues ya hace un tiempo que se habla de la reducción de la jornada laboral, que estamos grabando este podcast un jueves, es probable que viernes hoy que se emite pues se llegue a un acuerdo. Esta reducción de la jornada laboral, ¿qué sentido tiene en España cuando aunque la productividad ha crecido poco últimamente, pero en fin, seguimos estando a un nivel muy bajo, ¿no? ¿Tiene sentido para la economía española reducir la jornada? ¿Es bueno para los españoles? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que es una medida completa y absolutamente propagandística, ¿no? La reducción de la jornada laboral, en términos de contabilidad nacional, ya la han conseguido, y la han conseguido precarizando el empleo con el aumento de los fijos discontinuos y con el aumento de lo que es el pluriempleo, ¿no? Los dos factores que se ven en la contabilidad nacional. Por lo tanto, tiene un factor completo y absolutamente propagandístico, pero sobre todo es un coste enorme para las microempresas, que son la inmensa mayoría de las empresas de España. Y claro, lo que están haciendo es pasarle ese aumento de coste a las empresas y además generar un desincentivo a la contratación, porque por el otro lado no hay ninguna mejora en la tasa impositiva ni en ningún tipo de las cargas burocráticas que sufren las empresas españolas. Por lo tanto, es una medida cosmética, es una medida propagandística, y y por supuesto que, como decías tú, se va a llegar a un acuerdo. No, aquí hay un acuerdo entre los que cobran y en el que no están los que pagan. Sin duda. Eso es así. Desde luego la patronal no está presente, las empresas no están presentes, ¿no? Lo cual es llamativo cuando son los que tienen empleados, ¿no?
Claro. Y crean empleo, ¿no? Claro. Lorenzo, por si querías, por un lado, apuntar algo sobre esta cuestión, y luego pues también quería preguntarte, se sigue hablando de subidas de impuestos, ¿no? A la hora de grabación de este podcast, ¿no? Aún no sabemos en qué queda, pero en fin, está con la subida del tipo único a las multinacionales, se habla del impuesto a la banca. ¿Esto cómo lo ves en cuanto a cómo afecta a los sectores determinados? ¿No? Afortunadamente, bueno, la parte del impuesto a las energéticas sí que parece que está frenada, ¿no? Yo creo que los efectos de la reducción de la jornada los ha explicado magníficamente Daniel, y no tengo nada más que sumarme a lo que ha dicho, que lo ha expresado con su brillantez habitual. Vamos a ver, lo de los impuestos es simplemente el escenario de lo que es la tónica constante de este gobierno. Un gobierno empeñado en gastar cada vez más por encima de sus posibilidades, y que, como renuncia, por lo tanto, a contraer a reducir el gasto público, necesita financiarlo con deuda y con impuestos. Llevamos 81 subidas de impuestos desde que estos señores llegaron al poder. Eso indiscutiblemente tiene y va a tener desde un momento determinado un impacto negativo sobre la actividad económica. Unas familias que soportan una carga fiscal y tributaria cada vez mayor, con un esfuerzo fiscal muy superior al de los países de nuestro entorno. Unas empresas con las que sucede exactamente lo mismo, van a tener muchísimos menos incentivos las familias y las empresas a trabajar, a ahorrar e invertir. En ese escenario, los impuestos van a tener un efecto claramente, y empiezan a tenerlo laferiano. Es decir, que esas subidas se van a traducir en una merma de actividad económica y, por lo tanto, en menor recaudación. Lo que saquen ahora es simplemente ya la antología del disparate, ya no saben de dónde sacar dinero. Entonces, como los malos cazadores, la Hacienda española dispara a todo lo que se mueve. Y el problema es que cada vez quedan menos piezas en el coto. Entonces, esto no es sostenible ni razonable, y tiene unos efectos absolutamente lesivos sobre el bienestar de los ciudadanos y sobre el crecimiento económico de España. Bueno, para terminar me gustaría, este es el último podcast de este año, mirando al año que viene, en 2025, pues bueno, ¿cómo lo veis desde el punto de vista económico, Daniel? Pues bueno, va a estar lógicamente muy marcado por el inicio del gobierno de Trump, ¿no? Y cómo va a afectar a la economía mundial, ¿no? La cuestión de los aranceles y demás, ¿no? ¿Cómo ves, qué aspectos más reseñables ves que hay que estar atento? Bueno, lo primero es que a Estados Unidos no se le puede pedir que sea en un vecindario la única casa con las ventanas abiertas y las puertas abiertas. El nivel de proteccionismo que impone China, India, Brasil, Rusia, Sudáfrica, la Unión Europea, etcétera, es gigantesco. Y vía la Organización Mundial del Comercio, Estados Unidos no tiene la capacidad de que se le compense por las pérdidas. Por lo tanto, se va a utilizar, como lo utilizó Trump antes, el aumento de aranceles para compensar ese proteccionismo que llega de otros lados. Pero desde una manera siempre de negociación. Los aranceles no son la mejor medida, pero es que Estados Unidos no tiene otra medida. Estados Unidos no puede hacer como la Unión Europea e inventarse medidas medioambientales, regulatorias, fiscales, o como China, controles de capitales, subvenciones encubiertas, eliminar el coste de capital y el capital circulante del coste de las empresas. Eso no lo puede hacer. Entonces, tiene que reaccionar de la manera que va a reaccionar y para negociar. Y eso es positivo para todo el mundo, y la economía va a reaccionar bien gracias a una política de oferta, que es lo que se tiene que llevar a cabo en Estados Unidos. Y eso no significa que yo defienda los aranceles, sino que es el último resorte de Estados Unidos, que por otro lado, hay que recordar, ahora todo el mundo habla de aranceles, pero Joe Biden mantuvo y aumentó todos los aranceles de Trump, y Obama y Bush también pusieron un montón de aranceles. En el caso del 2025, yo espero una economía ligeramente más débil que el año 2024, pero a nivel global, pero muy lejos de una recesión, porque el nivel de inyecciones de dinero y de política monetaria expansiva va a continuar siendo elevadísimo.
Lorenzo, tus expectativas para el 2025, también para la economía española. Prácticamente las mismas que la de Daniel. Es decir, yo que obviamente no soy nada partidario de políticas arancelarias, lo que es obvio es que no estamos jugando con las mismas reglas del juego. Entonces tienes un país que es China, que lo que está utilizando y ha utilizado el orden internacional liberal de comercio para utilizar no medios económicos, sino una estrategia política de control de actividad y de expansión absolutamente con fines absolutamente ajenos a lo que son las reglas del mercado. Con lo cual me parece perfectamente legítimo, razonable y necesario poner fin a esa situación. Respecto a la economía española, en efecto, el crecimiento este año que viene se va a desacelerar. Lo seguiremos manteniendo sobre las bases falsas de las que hemos hablado, gasto público, flujos migratorios, el turismo irá peor y por lo tanto el crecimiento será inferior este año. El problema no es ya este año ni el que viene, el problema es el modelo. Tenemos un modelo de política económica que, de seguir en estos pasos, condena a que España, en un plazo de tiempo no muy lejano, se sitúe entre los países de la Unión Europea con un PIB per cápita más bajo, es decir, con un nivel de vida menor. Y esa es a lo que nos condena, obviamente, la política que está desarrollando este gobierno. Muy bien, bueno, pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a Daniel Lacalle, Lorenzo Velado de Quirós, a ustedes por seguirnos y les deseamos, por supuesto, una muy feliz Navidad y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía. Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.